¿Cómo amanecieron? Bien. Buenos días a todos. Qué lindo volver a encontrarnos en este tiempo. Habíamos quedado en Gálatas 5:15. Y vamos a entrar entonces a todo lo que es Gálatas 5:16 en adelante. Vamos a leer el versículo 16. Tú tienes ahí las Américas, ¿cierto? Listo. Lee, busca las Américas, por favor. Voy a leerlo en la Biblia textual cuarta, el versículo 16 y 17, y vamos a leerlo en las Américas. ¿Eso? Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Ponga atención a lo que estoy leyendo en Gálatas 5:16, versión textual. Digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Este versículo está mejor traducido en la Biblia de las Américas que en la Biblia textual. Voy a leerlo en las Américas nuevamente y Dani va a leerlo, yo voy a leer la textual y Dani va a leer la Biblia de las Américas. Pongan atención. Biblia textual. Digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Biblia de las Américas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Hay una diferencia crucial en ambas traducciones de este versículo tan tremendo. La Biblia textual da a entender que debo andar en el Espíritu y no cumplir y no llevar a cabo el deseo de la carne. La Biblia de las Américas dice, anden por el Espíritu y no cumplirán. Es decir, que si yo ando por el Espíritu no voy a cumplir el deseo de la carne. O sea, son dos posiciones diferentes. En la primera, que es la mayoría de las traducciones, lo que está diciendo es como una guerra. Anden por el Espíritu y no lleven el deseo. Pero en la Biblia de las Américas dice, anden por el Espíritu y no cumplirán. Es decir, la consecuencia de andar por el Espíritu es no cumplir el deseo de la carne. Ahora, la pregunta, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que andar en el Espíritu tiene que ver con todos esos depósitos o ese lugar, y creo que era lo que ahora establecíamos, y era que queríamos construir una habitación para Él. Yo pienso que eso es andar en el Espíritu de forma gráfica, es que todo el tiempo seamos una habitación para Él, donde Él se mueva, donde Él establezca, porque en el Espíritu es donde Él se posa, ¿sí? Él no se puede posar en nuestra alma ni en nuestro cuerpo, sino que el lugar donde Dios posa su vida es en el Espíritu, en nuestro Espíritu. Y creo que andar en el Espíritu es que esa habitación sea como el centro de control, ¿sí? Que nuestra alma no sea la que tome decisiones, no sea la que establezca cosas, que aún nuestro cuerpo esté también haciendo cosas que respondan al alma, sino que andar por el Espíritu es que todo lo que somos salga de ahí. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que percibimos, no sale del alma, donde si bien hay
cosas no resueltas, sino que aún el alma y el cuerpo se sujetan al espíritu. Y ahí es como el lugar donde Dios puede establecer sus cosas sin ningún problema. Andar por el espíritu es eso, establecernos desde Cristo y desde ahí se sueltan todas las demás cosas. Igual creo que más adelante especifica mejor. Bien, muy bien. Romanos 8. Vamos a leer desde el versículo 1 y por ahí paramos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Pablo está hablando en Gálatas de los que andan por el Espíritu. ¿Listo? Versículo 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Primer aspecto de andar en el Espíritu. Yo sé qué pensar. Práctico. De repente, no, yo ando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque todo estoy viendo ángeles. No, mi hermano, quizás ahí algo le está fallando. Pero práctico. ¿Qué? Yo sé qué pensar. Alguien espiritual es alguien que sabe qué pensar. Ahora, mientras Dani hablaba, tenemos que aprender que estar en Cristo es un proceso. O sea, hacernos uno con Cristo es un proceso. Que obviamente no va a durar toda la vida, ¿no? Pero es un proceso donde yo comienzo a identificar en mí lo que no es de Cristo y lo comienzo a sacar. O sea, si yo pretendo hoy en día que estoy en Cristo, no tener un pensamiento malo, o sea, ahí es donde comenzamos a condenarnos religiosamente. Estoy en Cristo, pero de repente siguen saliendo algunas cosas, las cuales yo identifico como ajenas a Cristo, y eso me lleva a sacar esas cosas. Pero al momento en que yo pretendo que todo sea perfecto, y no, si pienso algo malo, soy un perverso, o sea, siempre es la reacción ante la maldad, ante la luz, lo que nos va a condenar o lo que nos va a salvar. Ante la luz yo puedo hacerme el de la vista gorda y como dice en Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. O ante la luz yo puedo reaccionar y aborrecer lo malo. Y esas dos reacciones van a hacer la diferencia en todo. O sea, hacernos uno con Cristo es ese proceso donde yo comienzo a identificar qué tengo que no es de Cristo y lo saco. Empieza por qué? Pensamientos. Los pensamientos son, si tuviéramos que definir qué son los pensamientos, realmente no tienen sustancia, tienen un efecto en nuestro ser porque nuestro cerebro comienza a segregar un químico conforme a lo que pensamos, pero si preguntáramos de dónde vienen los pensamientos o dónde se almacenan, físicamente no hay una explicación. Las ideas son algo que no es palpable. Y ahí son los pensamientos. Entonces, todo pensamiento, y ayer lo hablábamos con los muchachos que teníamos reunión con ellos, todos los pensamientos nos conectan a una realidad. Entonces, vamos a hablar básicamente del cielo de Dios, que vamos a llamarlo Shamaín, y vamos a hablar de los cielos, que va a ser la raquía. Yo me puedo conectar. En la raquía es lo que usualmente la gente conoce como el segundo cielo.
que no sabemos por qué le llaman ni segundo, porque no aparece segundo aquí en la lista. En fin, como sea. Yo decido a dónde me conecto. Cuando dice el que según el Espíritu piensa según el Espíritu, lo que está diciendo es el que según el Espíritu sabe dónde conectarse. La pregunta es, amados, ¿de dónde viene lo que pensamos? ¿Y por qué seguimos decidiendo pensar lo que pensamos? ¿Puede ser algo? Dale. Yo pienso que aún más adelante, Sí, que sí. dame un momentico en el verso 6 del capítulo 8 de Romanos dice que porque la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Y me llama la atención la palabra puesta, es de poner, de posición. Entonces, todo lo que pensamos está respondiendo al lugar donde yo estoy, a la posición en la que yo estoy. Entonces, sin duda que una mente espiritual es una mente que es una con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál es nuestra pelea? Que hay muchas cosas que nos dividimos de Dios. El deseo de Dios es siempre que nosotros y Él seamos uno, es decir, que pensemos lo mismo, que veamos lo mismo, que sintamos lo mismo. Entonces realmente que nuestra mente y que nuestros pensamientos no reflejen eso es como un enemigo muy grande para nosotros, porque se antepone a todo un diseño del Padre. Entonces no es algo chiquito que nuestra mente esté en la carne, porque aún después dice que la mente carnal, bueno, que la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Entonces no podemos admitir que nuestra mente tenga cosas de la carne, ¿sí? De ninguna manera, porque es un antidiseño totalmente a lo que Dios ha establecido desde el principio. Entonces, como decían Galatas, anden por el Espíritu. Y esa palabra anden es algo constante, ¿no? Ese andar es como algo que yo marco todos los días. Y creo que la mente espiritual se establece como un hábito, en el que tú todo el tiempo estás alineando tus pensamientos. Porque si bien creo que todos tenemos, por nuestra formación y por todo lo que hemos vivido, hay mente carnal mucha, en muchas cosas. Hay áreas en donde, listo, si bien se han conquistado, pero la mente espiritual debe absorber cada campo de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Y es como yo todos los días puedo andar. Y ese andar yo lo veo como un camino. No sé si ustedes han visto cuando uno va al pasto o al monte, que de tanto caminar se hace un camino y no es que nadie se puso a hacerlo, sino que aún en el pasto, como que la gente caminó tanto por ahí que se hizo un camino por sí solo. Entonces, eso es andar en el espíritu, es que a través de yo todo el tiempo alinearme con Dios, de estar poniendo y trabajando mi mente espiritual, ya se establece como un camino y se establece ya como un hábito en nuestra vida. Cierto. Entonces, el andar, como decía Dani, es un andar diario. La victoria del ayer está tremenda, impresionante, pero la victoria del hoy es la victoria del hoy. Y la victoria del mañana será la victoria del mañana. ¿De qué nos debemos ocupar? Mente espiritual, del hoy. Por eso dicen Hebreos, si hoy oír su voz. No dice si mañana, no dice si después de mañana. Y ese hoy oír su voz implica hoy tomar decisiones, hoy tomar determinaciones, hoy colocarnos en la posición de andar. Entonces no podemos ser esa iglesia que sabe muchas frases pero que vive nada. Por ejemplo, todos decimos, somos la nueva Jerusalén, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Está lindo, está perfecto. Pregunta, ¿cuántas veces al día estás atento a lo que Cristo está hablando? O sea, si Cristo vive en ti, imagínate, y tú vives en Él, ¿por qué interesa lo que pasa en lo físico? Nuestra atención es robada fácilmente por lo externo. Y ahí es donde los pensamientos comienzan a conectarse con la carne.
el Señor Jesús va a decirle a los discípulos en Getsemaní, cuando él se va con Pedro, con Juan y con Jacobo, siempre andaba con los tres muy cerca. Dice, velen conmigo. Y yo, listo, maestro, y vamos. ¿No? Ahí está Pedro, el que acaba de decirle que él vaya hasta la cruz con el Señor. Y se quedan dormidos. 5 minutos después. O sea, ni una hora pudieron velar. Y él les dice algo tremendo. La carne es débil. Ahora, uno diría, ay, sí, la carne es débil, me hace pecar. ¿Ellos estaban pecando? Por supuesto que no estaban pecando. ¿Qué tiene de malo dormir? Nada. Ahora, ¿cuál era el problema? Que no estaban siendo fieles con lo que el Señor les mandó hacer. La carne es débil. Y ahí es donde comenzamos a identificar esos pensamientos. Forma fácil de andar en el espíritu. ¿Qué estoy pensando? Lo más cercano al espíritu son los pensamientos. No tienen sustancia, no tienen forma, pero tienen un impacto en nosotros impresionante. Ahora, los pensamientos no solamente son pensamientos, ¿sí? En Cristo los pensamientos están creando todo el tiempo. Entonces, no sé con quién he hablado, que era creo con Camila, y es impresionante porque un pensamiento es tan poderoso en alguien que puede crear toda una realidad física. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero una vez conocí una señora que era amiga de mi mamá hace mucho tiempo y ella creía que estaba embarazada, o sea, ella decía, o sea, obviamente tiene todo un problema de que está en el psicólogo, pero pues nosotros entendemos que es algo espiritual que está pasando, pero para entrarlos en contexto, ella decía, yo estoy embarazada, y ella tenía, a ella le salía leche de sus senos, tenía su barriga literal, tenía el ombligo afuera, todos los síntomas de que estaba embarazada los tenía, pero incluso mucha gente pues le daba regalos y todo, cuando ella era muy cercana a mi mamá y se dieron cuenta que ella iba al médico supuestamente y su barriga estaba totalmente vacía. Entonces era un embarazo psicológico. Entonces, ¿eso que nos muestra? Que nuestros pensamientos no son solamente ideas volátiles, sino que son realidades que me conectan. Entonces, si desde ahí yo parto a que eso puede crear algo, tanto dentro como fuera de mí, yo aprendo a ser más cuidadoso con lo que pienso. Entonces, muchas veces pensamos, ay no, ¿qué tal que me pase esto? Y es algo malo. A ver, no es una posibilidad, no es una idea. Tú estás creando eso que estás pensando y literal muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es como un pensamiento de Dios. O sea, ustedes imagínense, un pensamiento de Dios es literal la creación de algo. Y eso es una característica que Él nos dio, porque cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, todas esas cosas están en nosotros. Entonces, así como el poder del pensamiento de Dios obra en Él, asimismo el pensamiento obra en nosotros, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Pero ahí es donde Dios nos exige tener tanto cuidado con lo que pensamos. Y una vez escuché a la profeta Ana Méndez algo que me gustó mucho y es que muchas veces nosotros atraemos las tinieblas porque las estamos pensando. Entonces, ay, no, me van a robar y ahí no. Pero si estuviésemos pensando que ángeles van alrededor de nosotros, no es algo que me estoy imaginando. Literal, mis pensamientos están atrayendo esas realidades. Entonces, cada vez que pensamos, estamos estableciendo algo que está propuesto a hacer. Entonces, ay, no, me voy a imaginar esto y ahí, no, no, no. O sea, cada vez que pensamos, estamos creando toda una atmósfera con esos pensamientos. Los pensamientos nos unen a ámbitos. ¿Qué Betty? ¿Qué Ahorita, apúntenlo ahí, apúntenlo ahí. Listo, los pensamientos nos unen a ámbitos. Los pensamientos nos unen a ámbitos. Y es lo que Pablo sigue hablando en Gálatas. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. ¿Qué dice ahí, no?
El 17, ¿no? Ajá. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Aquí, este es el conflicto que Pablo narra en Romanos 7. Lo que quiero hacer no hago y lo que hago sí hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Básicamente tiene que ver, y como lo decía Dani, dónde estamos colocando los pensamientos. Los pensamientos se asientan en lugares. Y ahí es donde tenemos que saber dónde se están asentando nuestros pensamientos. Si están en los Shamaín, en el cielo de Dios, pues siempre voy a estar pensando lo bueno. Nunca voy a ver carencia. ¿Qué es ver carencia? Pongamos ejemplo básico. Me veo a mí mismo y digo, ay no, qué malo soy, no, cuánto me falta aquí, no, gusano de Jacob. Estás viendo carencia. Veo a alguien más y lo primero que encuentro es lo que le falta. Uy, sí, está, pero, la verdad es que le falta trabajar esto, aquí, allá. Sigo viendo carencia. ¿A qué estoy conectado? ¿A qué estamos conectados? En el espíritu todo está completo. Entonces yo me veo a mí mismo y me veo completo, pero sé que debo trabajar para perfeccionarme. ¿Han pensado, a ver, ustedes creen que Dios está estático? Es decir, Dios está ahí, digamos, en los cielos, por poner alguna imagen, y está ahí ya. No, es que Él no cambia. Pero Dios todo, ¿cómo hace? Si Dios no cambiase, las misericordias no podrían ser nuevas cada mañana. O sea que Dios está cambiando, sí, claro. ¿Y no es el mismo? Sí, también. Pero Él se renueva. Piensen en eso, renovarse. ¿Acaso Dios envejece? ¿Acaso sus misericordias se gastan? ¿Que tiene que renovarse? O sea, ¿por qué se renueva? ¿Es así, no? ¿Por qué se renueva? Porque Dios constantemente está cambiando. Lo que hoy conocemos de Dios, mañana cuando lo vemos, ¡ah!, nos sorprende. ¿Por qué? Porque aparece algo nuevo. La actitud de los ancianos de postrar las coronas no es un acto religioso, amados. Ahí está Dios, tírele, tire la corona, tire la corona. No, no, no. Tiene que ver con que cada vez que lo miran, ve algo que, uff, o sea, me superó, tiro la corona. Y cuando vuelve y se levanta y lo mira, ¡oh!, me superó otra vez, tiro la corona. Cada vez es algo nuevo que nos supera. La mentalidad carnal nos va a enseñar que hay un punto final para todo. O sea, ya acabaste de crecer, bien, muy bien. Ya acabaste la carrera, acabaste el posgrado, acabaste el doctorado, el postdoctorado, ya, listo, bien, ya. Pero Dios siempre se está renovando. Es decir, que siempre hay algo nuevo en Dios. Entonces la mentalidad del espíritu empieza por nosotros. ¿Qué vemos en nosotros cuando nos vemos? Dios hoy nos ve completos. Pero la medida de completitud de hoy es menor a la medida de completitud de mañana. ¿Por qué? Porque Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Es decir, que hoy estamos completos, pero estamos menos completos que mañana. O sea que estamos incompletos. No, estamos completos hoy. Mañana tendremos que estar completos mañana. Pero hoy estamos completos hoy. Siempre es la reacción ante cómo nos vemos. Puedo verme incompleto de acuerdo a la medida de completitud de mañana y eso va a llevarme a condenarme. O puedo verme completo de acuerdo a la medida de completitud de hoy. Y mañana tengo que medirme con la medida de mañana, no con la de hoy. Y ahí es donde yo comienzo a entrar en los ciclos de renovación del Señor.
porque hoy es hoy. Y ahí yo salgo completamente del medirme con los demás, del tener medidas que el Señor ni siquiera nos ha puesto. Y tomar medidas que Él nos ha puesto y que no las hemos tomado. Pensamientos. ¿Dónde estamos colocando los pensamientos? Los pensamientos se asientan en lugares espirituales. La pregunta es, ¿dónde los estamos colocando? Eso hace la diferencia entre cuál deseo vamos a llevar a cabo. Entonces, religiosamente vamos a pensar, bueno, el deseo de la carne, y ciertamente lo sigue diciendo Pablo. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, verso 18, no estáis bajo la ley. ¿Qué es estar bajo el Espíritu? Ser guiados bajo el Espíritu. Quitarme del centro. ¿Saben por qué tenemos medidas tan mal puestas? Porque estamos en el centro. Hay gente que dice, no, es que Dios no me puede perdonar esto. Espérate, perejil. O sea, es que esa es tu medida. Dios te lo perdona. Pero estás tan en el centro, tan en la ley, que ni siquiera sos capaz de recibir el perdón de Dios. Porque sos tan orgulloso que para ti son tus medidas. Y Dios, pero te perdoné hace rato. Ay, no, yo tan malo, gusano de Jacob, aquí, mátenme. Y Dios, ay, Dios, ¿cuándo va a verlo? Claro, o sea, ese es el punto. Las medidas que tenemos que poner son las del Padre. Ahora, las medidas del Padre no son medidas flexibles. Porque pensamos, bueno, Dios es amor, entonces ahí vamos, ¿no? A libertad nos llamó, entonces vamos a hacer la libertad. No, no, no. La libertad, como ya lo vimos, tiene límites. Pero las medidas del hombre son pesadas. ¿Se acuerdan del reclamo de Jesús con los fariseos que les dicen, ustedes ni entran ni dejan entrar? Porque ponen medidas que, hermano, nadie. Esa es la medida del hombre. Las medidas de Dios son livianas. Y yo comienzo a entrar en esas medidas del Padre. Y yo comienzo a disfrutar la vida en Dios. Porque son las medidas del Padre en mí, haciéndome vivir. Las medidas de los hombres nos oprimen. Entonces, ¿cómo hacemos esto práctico? ¿Cómo empecemos con nosotros mismos? Es que yo ya debería estar así. ¿Y según quién? Y si ya deberías estarlo, la pregunta es, ¿por qué no lo estás? La vida en el Padre es disfrutable, gozable, andable, como decía ahora Dani, andad. Cada vez que vemos que se nos hace pesado, tenemos que revisar qué medidas estoy colocando, cuáles son mis medidas. Debemos aprender a medirnos con la medida correcta. Y la medida correcta es Cristo. Cuando Dios nos mira, cuando el Padre nos mira, Él mira a Cristo. A ver, ¿cuánto de Cristo? Ay, aquí no. 20 centímetros de Cristo. Bien, bien, listo, bien. No dice, a ver, no tienes los 10 centímetros de Samuel Burgoa. Qué pesar, ¿no? O de Daniel, no, te falta la estatura de Daniel. No, cuánto no. Ay, no, qué pesar. No tiene la estatura del pastor Arturo. O sea, no. Él busca a Cristo. Y a cada uno nos va a medir según Cristo. Y conforme a eso Él se va a mover con nosotros. Entonces, ser guiados por el Espíritu empieza por lo que pensamos. Y empieza por lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Y ahí comenzamos, cuando el conflicto interno con nosotros mismos se resuelve, con el exterior va a estar resuelto. Todo lo que proyectamos hacia afuera es una manifestación de algo interno. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 19, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son. ¿Qué les recomiendo con estas palabras que están aquí? Mire, busque muchos significados de estas palabras. Esto está escrito en griego. Acá puede decir
una traducción, aquí puede decir otra traducción de las mismas palabras en griego. Pero vamos a leerlas, tú me ayudas leyéndolas ahí y en la amplificada, ¿listo? Dice, y evidentes, verso 19, son las obras de la carne, las cuales son. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. No heredarán el reino. Aquí no está hablando de la salvación. Está hablando de heredar el reino y son dos cosas muy diferentes. Pablo hace la diferencia entre los que son salvos y los que heredan el reino. Ahora, vamos a la Biblia amplificada. Dice, ahora los que practican pues todos los deseos de la carne, que son inmoralidad, impureza, indecencia, idolatría, sorcery, Es hechicería, hechicería, enemistad, enemistad, envy, strife, no sé qué es. Celos, por ejemplo. Dice celos acá. Divisiones, power spirit, Ush, esto está tremendo. Hay una palabra, bueno, esa traducción está en inglés y dice party spirit, que es como un espíritu parcial, ¿no? Exacto. Pero entre paréntesis dice sectas con opiniones peculiares. Ay, no, yo no. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Pero sects es hechos también, acciones. Es acts, ¿no? Sects también, acciones que también, o sea, como que tú haces con tus opiniones las cosas, pues. O sea, un espíritu parcial. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No va a ser heredad del reino. Son obras de la carne. Cuando estamos en el espíritu, las cosas simplemente se creen. De ahí que, por ejemplo, cuando les dijimos, deben de lavarse los pies. Simplemente es eso. Lávense los pies. ¿Y cómo? ¿Y qué digo? ¿Y qué palabra? ¿Qué? Nada, láveselo. El Señor les va a decir cómo. Entonces, debemos aprender a qué? Andar en el espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo lo aprendemos? No es viendo más ángeles, porque conocemos gente que ve ángeles en cada esquina y terrible su vida. O sea, sus pensamientos de todo mundo piensa mal, con ángeles y todo. ¿Cómo andamos en el espíritu? Aprendiendo a qué pensar. Sabiendo elegir qué pensar. ¿Dónde empieza todo esto que menciona aquí Pablo? En los pensamientos. ¿Dónde empieza la lascivia? En los pensamientos. Sectarismo, que es lo que lo leíamos, en los pensamientos. Cuando alguien viene y nos habla de parte del Señor, una autoridad, y yo por dentro ya estoy pesando todo lo que me está diciendo. Sectario, carnal. Ay, la Biblia dice que pesemos todos los espíritus, sí, pero no con tu mente. No es con la mente. Es el corazón quien debe ejercitarse para las realidades espirituales. Entonces debemos aprender a elegir qué pensar. Debemos saber qué pensamos, debemos saber qué estamos deseando. Eso va a hacer la diferencia en el día a día. ¿Sí, algo? Algo que yo empecé y que quiero seguir haciéndolo es que no sé en qué, pero creo que es en Corintios, donde Pablo dice que los que tienen los sentidos espirituales ejercitados por la práctica. Hebreos. Entonces, para que el espíritu de nosotros, nuestro espíritu, se establezca como el que gobierna todo nuestro ser, yo debo entrenar. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, la gente que va al gimnasio, que
bueno, hace que un año de ejercicio se empiezan a ver cambios, ¿sí? Su cuerpo literal empieza a tomar una forma que responde al entrenamiento que él está haciendo diariamente. Entonces, si alguna persona, y es muy chistoso porque hay gente que va una semana y ya se ve súper fitness y está, ¿sí? Pero el punto es, entre más tiempo yo pase haciéndolo, más esto se va a desarrollar en mí. Entonces, si yo, ay, y hoy me acordé, ay, Dios mío, pero luego entre 8 días otra vez vuelvo y lo trabajo, no va a haber fruto. Entonces, por eso hablábamos de que entrenar nuestra mente para que nuestro ser, y no solo nuestra mente, sino que nos volvamos, lo que dice, a andar por el Espíritu, es decir, para que seamos seres espirituales que caminan y que viven desde eso. Es importante que todos los días yo lo trabaje. ¿Y cómo? Es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es siempre ponerme de acuerdo con Dios en todas las cosas. Eso es vivir en el Espíritu, ponerme de acuerdo con Dios. Entonces es siempre yo verme dependiente de qué Dios está haciendo, de qué Dios está diciendo, de qué Dios... Tú vas a ver que Cristo era uno con el Padre porque Él no tenía voz en sí mismo. Él decía, aún lo que hablo es por el Padre. Entonces, ¿cuántas cosas que hablamos, que sin duda son muchas veces respuestas de nuestros pensamientos, están totalmente en desacuerdo con Dios porque Dios en ningún momento ha hablado de eso? Entonces, ahí es donde debemos empezar a tener cuidado y ser cuidadosos con cada cosa que hacemos durante el día, entendiendo que hoy se abre una puerta de entrenamiento para vivir en el Espíritu. Que todos los días eso pase. Entonces, por ejemplo, algo que yo trabajaba era que yo sentía algo del Señor y yo lo hacía sin dejar que mi mente carnal tuviera opción. Entonces, por ejemplo, eh, sentía que debía pedir perdón, no lo pensaba, lo hacía de inmediato. Y así mi mente carnal se iba como cauterizando hasta el punto de que ya no tenía voz. Entonces, eso sirve mucho, eso es un entrenamiento para el espíritu, que cada cosa que sintamos, entendiendo que pues debemos seguir el tema de estar bajo autoridad y todo lo que se acontece, pero digamos, si el Señor nos puso el deseo de empezar a leer un libro, Hebreos, por ejemplo, ay, pero es que yo ya lo leí hace una semana, esa es la mente carnal que se opone al deseo de Dios y esa es la guerra, ¿no? Entonces, uy, no, es que el Señor me puso a orar a las 4 de la mañana, pero, uy, no, es que yo tengo tantas cosas que hacer. Entonces, esa es la mente que debemos que autorizar, la que siempre tiene el pero a los deseos que Dios está poniendo en nuestro corazón. ¿Cuál es mi consejo? Que cada vez que venga un deseo de Dios, usted calle de una esa mente y lo haga inmediatamente. Que no deje que esa voz de la mente carnal tenga fruto en ustedes, sino que ustedes totalmente sea ignorada hasta el punto de que ya con el tiempo, que es lo que yo les digo, con el tiempo ella va a entender su posición y es, no tiene voz. La carne antes se va a sujetar a una sola voz y es la voz que está viniendo del espíritu. Pero para que esto se establezca como un hábito y como un estilo de vida, es algo que debe ser diario. Que yo debo pelear diariamente desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Con qué? Con callar la voz que se opone al deseo del espíritu. Y eso nos va a ayudar con el tiempo, así como un gimnasio. Creció tanto el cuerpo en ese sentido, creció tanto el espíritu, que no nos dimos cuenta en qué momento conquistamos cosas, en qué momento esto se resolvió, porque nos enfocamos tanto en alimentar el espíritu y lo único que alimenta el espíritu es Cristo. Esa es la comida del espíritu, Cristo. Entonces ahí es donde empezamos a saber qué hacer durante el día, cómo gastamos nuestro tiempo. Porque es eso, la vida en el espíritu es un continuo mover, es un continuo renuncia a la carne. Correcto. Entonces, posicionarnos en lo que el Señor quiere posicionarnos. Tomar acciones, no dilatarlo, no digan mañana, mañana, como no. Lo que puedan hacer hoy, háganlo hoy. Mañana llegará con mañana, pero aprendamos a estar en el hoy. Si hoy Dios dijo, esto es hoy. Bueno, mañana, ¿no? Esa es la mente carnal, la que va dilatando. En el espíritu todo es, no va a ser, todo es.
Entonces, si Dios habló algo hoy, es porque es hoy. Ujú. Ya es, ya es. En todo, en todo. Debes ir a pedir perdón, por ejemplo, hoy. Ah, bueno, ahí no, voy a acomodar, voy a darle al Señor a ver qué me dice. Que ella te está diciendo que pide perdón, pues pide perdón. ¿Qué más vuelta tú le vas a dar? A ver qué pasa, si de pronto es otra cosa, seré yo, será quién. No, no, no. Entremos en las dimensiones del Espíritu, eligiendo qué pensar, pero también sabiendo cómo actuar en el hoy. En el hoy.